Romanos 11:26, hermano. En el 26. 25, sí, en el Sí. 25 dice de los gentiles, hasta que Dice, pero entraron la plenitud de los gentiles. Y el después verso 26 dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá perdón, de Sión el libertador. léalo, mi hermano querido, desde el 24, léalo, por favor. Ok, hermano. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra naturaleza fuiste ingerido en la buena oliva, o sea, contra naturaleza no había oportunidad, ¿verdad? Creo yo. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud a los gentiles. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Amén, amén, hermano. Amén. Es exactamente, esa versión que usted está leyendo tiene posiblemente un error, un artículo que no está en algunas otras. Bueno, para que quede en la grabación, esta que estamos haciendo, quisiéramos hablar sobre, nosotros vemos, vuelvo a repetir, tres grupos de personas en esta parte profética en cuanto a la salvación, en cuanto a la religión y en cuanto a la doctrina del pueblo de Israel. Cuando dice nuestro Santo Maestro Jesús, a Jesús dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así dijo, ¿cierto? No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue, fue puntual, muy puntual el maestro cuando vino a dar y a dar indicaciones sobre para lo que había sido enviado. Cuando nosotros entendemos la casa de Israel, entendemos que eran las 10 tribus del norte, las 10 tribus se habían perdido hacia casi 800 años desde que cuando él llegó, pongamos 700, 600, pongamos un número así, pero era algo así. Habían vestigios de las tribus de Israel, de las 10 tribus, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Habían vestigios en Jerusalén. Así como cuando Jesús es presentado, Jesús, el Señor es presentado, la que estaba presente, que era de la tribu de Aser, ¿se acuerdan que era de la tribu de Aser? ¿Cómo se llamaba? Ana. Esta que estaba presente, que oraba, dice, de día y de noche, que ahí también tenemos alguna cuestión para conversar. Cuando nosotros decimos, cuando entre la plenitud, ¿qué entendemos nosotros cuando dice plenitud de los gentiles? En algunas versiones, usted la va a encontrar como dice la llenura de los gentiles. Está mi hermano Carrasco, la esposa de mi hermano Carrasco, la vamos a buscar porque es una de las que, y mi hermano Carrasco, de los que leen hebreo, porque vamos a necesitar parte de la Torá para entender esta parte. No de la Torá, perdón, de los Nebim, de los profetas. En la parte hebrea, que en la parte hebrea no dice lo que dice las Biblias que nosotros tenemos por estos días. El inconveniente que nosotros tenemos en las traducciones es que no dicen lo que dice la palabra de Dios en el hebreo, en los profetas. Todos ustedes entenderán que todo lo que se derramó aguas abajo, cuando la Iglesia Católica tomó el mando en algunas traducciones, luego del segundo siglo, ha sido medio enredoso para nosotros y debemos ir determinando las cosas que pasaron y las que bien pasaron y las que pasaron con alguna dificultad en cuanto a la escritura. Pero sigamos con el versículo 11, con el capítulo 11. Dice, entonces dice, no quiero hermanos que ignoren este misterio en cuanto a Israel. Dice, a ver, ¿cómo dice nuevamente el versículo? Otra vez memorizémoslo. El 25. Porque dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud a los gentiles. Amén. Hasta ahí.
No, que ustedes saben el inconveniente que hubo que en Roma, que ustedes saben cuando vino Priscila, no, Priscila y Aquila fueron los que llegaron, cuando dice que fueron todos los judíos expulsados de Jerusalén, que fueron, les ordenaron todos que salieran. Todo lo que sucedió en ese primer siglo, cuando usted encuentra al apóstol en este punto, en este capítulo, hablando, usted no sabe por qué el apóstol se pone de pie y ataca, por decirlo así, enérgicamente a los hermanos que estaban en Roma, el gentilicio, o sea, perdón, estos eran gentiles que habían creído, paganos de Roma, que no eran el gentilicio de Israel, estos eran paganos del mundo, o sea, de la idolatría, era el tercer cuerpo de eso. Cuando dice, si Israel, todo lo que estaba en tierra, en Jerez, Israel, en tierra de Israel, había sido noticiado. Los 5 millones no fueron noticiados, eran solamente 2,5 millones, 3 millones de los que estaban en tierra de Israel. Que no a todos tampoco llegó la palabra de Dios. Cuando esto, esta doctrina de la que habla hermosamente, habló el hermano en esta hora, es dirigida al pueblo, al gentilicio. Cuando nosotros decimos gentilicio, debemos de entender que eran las 10 tribus que fueron enviadas a las naciones, se enredaron, se enturbiaron, se mezclaron entre la sociedad y son las que vino a rescatar el maestro. Pero después dijo, pero tengo otras ovejas aparte de estas, que es necesario tener. Este es el tercer cuerpo. Nosotros tenemos lo que se llamaría el judaísmo, que vino desde Babilonia, con aquel nombre puesto, Judá, Benjamín y alguna otra de la tribu de Manasés, estas 3 tribus que son las que mencionan en Israel, no así el resto. Entonces, le voy a poner una simbología para que ustedes me entiendan. Nosotros hemos puesto lugares de acá, bueno, por acá también. ¿Usted cómo le dicen? A las lentejas, lentejas, a los porotos, ¿cierto? ¿Los tienen así listados? Sí. O le dicen habichuelas, ¿cómo le dicen por acá? ¿Me escuchan? Y Sí. lentejas, hermano. Lenteja y poroto, ¿así la entienden ustedes también? No, lentejas normales. Y a los porotos le dicen, a los porotos, ¿cómo le dicen? Nosotros decimos acá No porotos. sé qué es poroto. Eh, los que son más gorditos, pero que son legumbres también. ¿Cómo es que están ¿Serán frijoles, hermano? perdón, exactamente, frijoles. Usted, frijoles color blanco, porque hay frijoles rojos y blancos hay acá también. Pero le voy a hacer una figuración con frijoles blancos. Usted tiene un saco, una bolsa de 50 kilos, como hay acá, de lentejas, pero entre esas lentejas usted va a tirar un puñado, un puñado de 10 frijoles blancos en una bolsa de 50 kilos de lentejas. ¿Me entiende? Entonces, usted va a tirar en esta bolsa de lentejas, va a tirar un puñado de frijoles blancos. Supongamos que esta bolsa de lentejas es el mundo pagano son las naciones del mundo, pero los frijoles blancos son el pueblo de Israel al que viene a buscar el Santo Maestro. ¿Entiende? Este puñado o estos 10 frijoles blancos, usted los va a tirar en la bolsa de 50 kilos y van a estar mezclados. Entonces dicen, lo vamos a traducir así, cuando entren los frijoles blancos que están entre las lentejas, entonces todo Israel será salvo porque ya encontraron los 10 frijoles que faltaban para agregar a los 2 que están en Jerez de Israel. O sea que en tierra de Israel nosotros vamos a tener 2 frijoles blancos esperando la conversión al maestro, pero hay 10 frijoles que están entre las naciones perdidos, entreverados. Estos son, dice, entonces cuando entren los frijoles blancos, entonces todo Israel será reunido, todo Israel será salvo. ¿Me entienden? Pero la doctrina, como dijo tan hermosamente mi hermano Nelson, va a llegar a las lentejas también.
pero el apóstol le estaba advirtiendo que las lentejas no se engrandezcan sobre los porotos, sobre el pueblo a que había sido venido a la hora de venirlo a buscar. Dice, porque no quiero, hermanos, que sean arrogantes en cuanto a ustedes. Porque cuando entre la llenura de los gentiles, los que están entre los gentiles, entonces todo Israel, porque nosotros, hasta que no entendamos lo que significa Efraín en el mundo y los gentiles, porque nosotros no lo sabemos cómo es. Podemos tener una idea, pero no tenemos la plena certeza, la plena seguridad para afirmarlo. ¿Me entienden? Podemos tener rastro, información, pero no tenemos la plena seguridad. De manera, dice, no sé si está mi hermana, la esposa de mi hermano Carrasco, que me olvido cómo se llama, cómo es su nombre personal. ¿Está hermano Carrasco por ahí usted? Sí, Acá shalom, estamos, shalom, hermano shalom, Ramiro. shalom, shalom. No, mi hermana querida. Me gustaría que usted me leyera en el capítulo 59 de Isaías, el versículo 19, creo que parece que parte del 20 también. En, 59. en hebreo, hágame el esfuerzo de leerme, hermana, y usted misma me va a dar la interpretación de este versículo, que es el referente del capítulo 11 del libro de Romanos. ¿Lo tiene a mano? Le doy un tiempito mientras usted lo busca. Lo busca. En hebreo, quiero yo. Si se le dificulta, pues los dos lo podemos llevar adelante. Lo vamos a ayudar entre todos. Búsquelo tranquilo. Isaías 59, me dijo. 9 de Isaías, el versículo 19 y el 20. Léalo 59. en castellano, lo lee en castellano. Y luego lo leemos en hebreo, yo lo leo de acá, lo Amén. puedo recuperar. El versículo 19 en castellano dice: Y temerán desde el occidente el nombre del Eterno, y del nacimiento del sol su gloria, porque vendrá como torrente impetuoso, empujado por el soplo del Eterno. Y el 20 dice: Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se conviertan de la iniquidad de Jacob, en Jacob, dice Hashem. Amén. Hasta ahí, mi hermano. Ahora en hebreo, el 20, mi hermana. Léalo, por favor. A ver cómo me lo lee. A ver, yo se lo voy a recitar de acá en hebreo y usted me lo va a confirmar en lo que usted lea. Sí, En hebreo dice así: Uva lesión, uva, vendrá. Uva lesión, goel, sí, Beyajó, Nahum, y aparece el nombre de nuestro Padre Celestial, o sea, Yusel sí. Rasei. Entonces vamos a decir, Uva lesión, goel, dice, vendrá a Sion un redentor, goel, Así. un redentor, Ujú. llave. Llave significa en los que se vuelven. Pero después de usar viene una palabra que dice Pesaenu, Beyacob. Dígame la palabra, es el pecado de rebelión, de rebeldía. El Peshá, sí. Y Pecha. Pesha, ujú. Pesha, Beyacob, Sí, Adonai, vamos a decirlo así, nuestro Padre Celestial. sí. Entonces, Dicho de Adonai, sí, el que quitará de Jacob la impiedad, el pecado de rebelión. sí. Esto el apóstol Pablo vendrá a ser un redentor que quitará el pecado de rebelión de Israel, o sea, no del mundo, de Israel. Por eso él era la contrariedad que tenía contra los que en Roma se habían puesto en primer lugar como jefe, cuando mandaron a expulsar a todos los judíos de Roma, los que habían creído, los prosélitos, se pusieron y dijeron, no hay nadie, manejamos nosotros, ahora somos jefes y miembros únicos. O sea que los invitados pasaron a ser dueños de casa en su mente. Por esto fue lo que el apóstol dijo, hermano, no sean arrogantes, no se pongan por delante lo que le corresponde al pueblo, dice, porque no hay judío ni griego ni, pero en algunos versículos dice, primeramente al judío. Sí. ¿Recuerda qué dijo el apóstol? Entonces dice, Uba lesión goel pesá, Beyakov, Nahum Adonai. Vendrá Sion un libertador que quitará de Jacob la impiedad, dijo
el Padre, dijo, vamos a decir el Señor, dijo Dios. Esto es lo que, volvemos ahora al capítulo 11 de Romanos. Hermosamente, esto va de acuerdo con lo que dice mi hermano Nelson, con lo que, vuelvo a repetir, que tan bien lo expuso, ya que tantos años leyendo y nunca lo había escuchado de esta manera, pero me causó tanta, ¿cómo le puedo decir? Tanto gozo escucharlo así, explicarlo, mi hermano Nelson, lo felicito, permítame que lo felicite, pero es muy lindo lo explicó. Es una forma, pero muy práctica de entender cómo se traslada la doctrina de nuestro Padre Celestial al resto del mundo, al resto del mundo. Vamos con el tercer grupo. Cuando él dice, entonces, porque dice, si Israel será salvo, dice, cuando entre la plenitud de los gentiles, ahora volvemos a las versiones normales, entonces todo Israel será salvo. Cuando él habla de los gentiles, él no está hablando de los gentiles del pueblo, lo está tomando como referencia solamente. Es como decir usted, mira, allá donde está aquel hombre de rojo, bueno, los que están todos al lado de eso, cuando entren todos esos costados, eso, entonces tu Israel será salvo. Él no está hablando de los gentiles, los toma solamente como referencia, no lo está diciendo que va a entrar toda la patota de gentiles, que nosotros siempre estamos con eso. ¿Qué significa plenitud? Y cuando es todo, y plenitud cuando es lo ancho, no, cuando es lo alto. No. Creo que es la versión textual la que indica, tiene la palabra llenura, el relleno. Nosotros, no sé, acá hay una cosa, nosotros le decimos empanada, no sé si hablan allá también. Un alimento que se rellena con masa, como los rolling, una cosa así, es una masa, y usted a la masa le pone un relleno de carne dentro, la cierra y la fríe en aceite y luego la come. En este versículo sería como que la masa de afuera, la que envuelve el bollo de carne, es el pueblo pagano, el gentilicio, y el relleno, la carne, la que está dentro, la que llenó las naciones, es el gentilicio, que dice el capítulo 15 del libro de los Hechos. Entonces dice así, cuando entren los 10 porotos que están en la bolsa de 50 kilos, que están, las lentejas son marrones, los porotos son blancos, usted lo va a identificar, va a mover las lentejas para un lado para otro y va a ir encontrando en una enorme bolsa, una enorme cantidad, estos frijoles blancos. Imagínense que nosotros en este momento en el mundo somos aproximadamente 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas de pie en el año 2023. El pueblo de Israel tiene aproximadamente, está llegando cerca de los 12 millones. El pueblo de Israel. Judá, Benjamín y alguna tribu de Manasés. No sé, yo muchas veces le he contado esto en algunas reuniones, yo he tenido muchos patrones que son del pueblo de Israel, pero del judaísmo, por estos lugares, y ellos me han dicho, mira, Rami, nosotros nos dicen judíos. Una patrona, la patrona que yo tengo, que tenía cuando podía trabajar, ella se llamaba Marcela, Sonia, ay, me perdí el nombre del apellido judío, re enredado. Dice, a nosotros nos gusta, nos dicen judíos, sí, pero realmente nosotros no sabemos de dónde somos. Nos dicen judíos y lo entendemos y lo aceptamos, pero nosotros no sabemos acabadamente de qué tribu somos, no lo sabemos, no lo sabemos. Me decía, lo único que nosotros que no le perdimos el rastro a través de la historia fue a la casa de Aarón. Se las ingeniaron, dicen ellos, para que la semilla de Aarón, de los levitas a la casa sacerdotal de la tribu de Leví no se perdiera el rastro, pero después el resto dijo, no sabemos de quiénes somos, a quiénes pertenecemos. Nos dicen judaísmo, aceptamos el mote de judaísmo, pero no sabemos de dónde somos. Bueno, pero volviendo al tema. Los que permanecen en Jerez, Israel, en estos días, endurecidos como están, los que permanecen allá, y los efratas, las 10 tribus de Efraín, que están desparramadas entre las lentejas, vuelvo al término para que me entiendan, cuando entren estas, hermano, ustedes, fíjense, ustedes mírense, ustedes conocerán de las zonas donde ustedes son, de cada lugar, de cada país, sabrán quiénes son los originarios. ¿Quién tienen aspecto originario de esas tierras? Acá esto me está escuchando mi hermano Carrasco, él sabrá bien cómo es la fisonomía de los mapuches.
la tiene bien clara usted, hermano Carrasco, ¿cierto? ¿Cómo son los mapuches? Sí. Sí, Dígame. sí, sí, como le digo, allá en Chile, más al sur, Sí. más al sur es donde están todas las comunidades por ahí. Nosotros compartimos con ustedes, con la parte chilena, en el sur, son todos iguales, prácticamente, son todos de la misma altura, la fisonomía, y Y después simpático. y tienen la pata Simpático. como un sapo de grande, o sea, no tienen que ser zapatos para ellos, porque son distintos en la forma, en los pies, en todo, son muy distintos. Entre esta tribu, entre esta gente, nosotros acá le decimos, en las tribus que son originarias, están los araucanos, hay montones para acá abajo. Hay gente mezclada que son gente rubia, de 1,90 m, blanca la piel, como piel de pollo algunos. ¿Serán esos de los mismos? Hay personas que tienen ojos verdes, ojos celestes, de este lado de la Argentina, los que se vinieron mezclados cuando en la guerra. Hay de todo tipo de gente. Entonces nosotros decimos, el pueblo de Israel, ¿cómo era el Israel? Podían haber etíopes, podían haber, ustedes saben que de Israel hay sangre que son de la piel un poquito más oscura, o el judío, la casa de los judíos tiene el pelo negro y ondulado y mucho negro. Pero bueno, hermanos, voy a dejar que hable los otros para que podamos compartir esto, pero nosotros básicamente y técnicamente le entendemos así el capítulo 11 del libro de los Romanos. Así que bueno, gracias hermano por prestarme atención un momento. Sí, mi hermano, pues eso es lo que les cuesta a muchas congregaciones. Y por eso se creó la división de el pueblo de Dios y la iglesia. Por no estudiar bien la profecía misma. Y vamos, que hoy aprendimos una manera de poder presentar el evangelio en una forma profética para cada uno de nosotros. Y de eso yo pues logré entender bien el mensaje y causa alegría saber que somos parte de una profecía. Y es algo que no se nos va a olvidar de aquí en adelante, este mensaje que dio nuestro hermano Nelson. Lástima que yo creo que se le fue el internet al hermano Nelson para poderle hacer, no preguntas, ¿verdad? Pero yo soy muy curioso. Pero bueno, después le vamos a hacer algunas preguntas acerca de ello. Y es muy bonito el poder comprender la historia bíblica, que es fundamental. El que desconoce la historia bíblica tendrá problemas siempre para la Claro. interpretación de la misma. Perdón, mi hermano Dani, quisiera que mi hermana, ¿cómo es el nombre de la esposa de mi hermano Carrasco? Está desconectado su micrófono, hermana Mar. Los hermanos me conocen por Mar, así que me pueden decir Mar. Mi hermana Mar. Me gustaría que usted, la cita que yo le di ahí del capítulo 59, 20 de Isaías, usted me lo confirme en hebreo lo que acabamos de decir, porque yo lo dije así, pero no tenemos su confirmación Sí, en su lectura en hebreo. Dígamela, por favor. sí. Uba, lesión, Goel, Ulshabei, ¿Sabes? ¿No? sí. Peshaim, Ulshabei, sí. sí. Pesha, Jacob, Naum, Adonai. Sí, y vendrá a Sion, o el Goel, que es el Redentor. Redentor. Amén, hermano. Sí, sí. Sí, Ulshabe, en los que se vuelvan, dice, claro,
o sea, nosotros deberíamos leer como un artículo, llave es el término para decir vuelta, retorno, Sí, viene de shub. Sí, sí, de volverse, de retornar, sí. de pegar la Ujú. vuelta. De ahí viene la palabra teshuvá, hacer un retorno. Amén, hermano. Amén. Amén, amén, hermano. Qué alegría que pueda usted cooperarnos tan Ajá. lindo. Dice, pero lo importante es que dice ve Jacob, o sea, Peshaenu, Pesha, Sí, en los sí. pecados de rebelión, que acá hay un tema también tan enorme, hermano, cuando nosotros lo leemos en hebreo, Claro, y me recuerda comparamos, también Isaías 53, hermano. sí, 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 habla del sacerdote y Mesías, Por ¿sí? la rebelión de mi pueblo, como dice. Amén. Bueno, Dice, nosotros cuando entendemos los pecados de rebelión, nosotros no nos hace efecto cuando nosotros al leerlo en hebreo, que decimos pesá, entendemos que son pecados de muerte, son los pecados de muerte. Ahora, nosotros tenemos que remitirnos al capítulo 34 del Éxodo, versículo 6, para saber qué tipo de pecado, porque al leerlo nosotros en español, nada de esto aparece, nada, usted lo lee y sigue de largo, y nada hace clic. Nada tiene el efecto porque no lo percibimos. Nosotros en el capítulo 34, versículo 6 del Éxodo, encontramos 6 pecados, distintos pecados sobre los que habla Moisés en esto. Y nosotros no los vemos, no los vemos. Y por eso que tenemos el inconveniente. Cuando aparece en Primera de Juan sobre los pecados de muerte, no podemos darle el verdadero sentido, porque lo primero que hacemos es condenar a todo el mundo por nuestra poca visión en la lectura y cometemos el error de condenar a cualquier persona que se equivoque en la vida. Volvemos a la conversación que tuvimos el viernes pasado, en el inicio de Shabbat, sobre qué significan algunos versículos mal interpretados en la Torá. Nosotros al mal interpretar versículos en la Torá cometemos el error de enarbolar enemigos contra el mismísimo Padre Celestial. Nosotros nos encargamos de generar enemigos por nuestro mal entendimiento delante de nuestro Padre y vamos a pagarla muy cara, hermano. Cualquier persona, déjeme decirle que cualquier persona que vaya contra la vida de los demás y cometa el error de decirle a alguien que usted ya no puede correr, usted ya está destruido y usted ignora las escrituras, se está echando encima un cargo, hermano, le voy a decir, de fuego y azufre, porque no va a salir indemne de cosas semejantes. ¿Por qué? Porque nosotros a veces cuando leemos mal, ¿cómo aprendimos los pecados de muerte? Solamente por aquel versículo de Juan. ¿Por qué hay pecados por el cual yo no digo que se pida? Y nosotros cometemos, como no sabemos, dice, a ver, hermana Mar, hay pecados, dice, Jatá, Abón, ayúdenme con los pecados que usted ha conocido en hebreo, el nombre, Jatá, Abón, a ver, si me lo buscas por ahí, por favor. Son 6 pecados. Los que ahora se los vamos a buscar para poderlos leer. Lo que recordamos es Hatat, Sí, Abón, Abón. Abón, como los domésticos, Bueno, Hasham, justamente, Hasham, Resha, sí. Hasham, Hasham. Bueno, mire usted, paradójicamente, estos cosméticos que dicen Avon, si usted debería leerlo como la marca de su perfume son pecados. La marca con la que se perfuma o con lo que se ponen como un clon, como un clown, le dicen en inglés los payasos, es justamente la marca es pecado. Pero nosotros le decimos Avon y no sabemos de qué estamos hablando. Bueno, así Hay que hay ver muchos. también del origen de esa palabra en su idioma, qué es lo que significa, porque no porque en hebreo signifique pecado, quiere decir que en el idioma de los dueños de Abón signifique pecado. Bueno, o sea, la palabra abón en la expresión, la fonética, es pecado. Ahora lo que nosotros nos remitimos es la palabra pesá o pesaenu, pecados, o sea, pero estos son los pecados de muerte, la rebelión, la idolatría, porque volvemos a lo mismo que hablamos el viernes anterior.
No nos podemos nosotros en nuestra mente occidental hablar solamente desde el cinto hacia abajo en nuestra vida, desde la cintura para abajo, remitirlo todo al sexo, a la carne, a lo humano, cuando lo que habla es de la idolatría en la espiritualidad, en la adoración. Usted no puede estar adorando al dinero, adorando la señal de Wi-Fi, adorando a la calavera, a San la Muerte y tantos otros ídolos que hay en nuestra vida y solamente tenemos otro entendimiento para lo que se refiere al sexo. Porque eso es lo que ha determinado los que traducieron la escritura, que usted se limite solamente a una parte. Por eso le decía, el capítulo 8 del libro de Juan, ¿dónde dice que había un hombre de carne y hueso con la mujer adúltera? Cuando habla, lo mismo le vuelvo a repetir lo que hablamos de Esaú. En Esaú no había ninguna mujer presente para que le digan fornicario a Esaú. Y así tantas otras cosas, hermano. Dice la samaritana. A la samaritana, nosotros con nuestra mente occidental le juntamos 5 maridos, 5 hombres. Macana, una mujer tiene que tener lomo para tener 5 hombres en la vida, ¿no? Pero ídolos sí, perfectamente puede tener 5, 6, 7, 10. ¿Qué otro? Dice, ¿por qué hay uno entre ustedes que ha tenido la mujer de su padre? En nuestra poca mente, nosotros también decimos, ay, tuvo un hombre, se acostó con su madrastra. Y le buscamos la forma de que haga eco que sea la madrastra. El papá de este hombre no era convertido porque era paganismo, era de los corintios. Él se convirtió, pero su papá todavía no. Pero él tuvo aparecer una caída y retomó el viejo camino de los corintios, de la idolatría más pagana que le tocó andar al apóstol Pablo. Ustedes mismos sabrán que en el mismo libro de Corintios viene el tema del velo en la mujer. Cuando nosotros les pregunto a ustedes, hermano, ¿cómo entienden el velo que ustedes usan en la congregación? ¿Cómo lo entienden el velo? ¿Por qué usan velo? Y se le va a poner un poco cuesta arriba de explicarme el velo. Porque usted, para que le ponga el velo al pueblo de Israel, para que le ponga el velo en la adoración al pueblo de Israel, le va a costar un poquito demostrarlo escrituralmente. Pero no es el tema de hoy. De todas maneras, bueno, volvemos a lo mismo del capítulo 59 y me alegro, hermana, la felicito y le doy gracias a Dios que usted está presente para poder leer en hebreo, porque es de un crecimiento enorme, hermana Marta. No pierda esto de seguirlo leyendo, porque usted no sabe la herramienta que usted está teniendo en sus manos, en su mente, el tema de que podamos, la parte en hebreo, traducirla y poderla... eh, mire lo que le digo, nosotros lo que podemos, lo poquito que podemos entender en hebreo, nos quedamos cortos con lo que significan las palabras en el idioma en que se derramó la doctrina, el agua en el vellón, vamos a decir así, en el pueblo de Dios. Siga, mi hermano cristiano, gracias por atender. Amén. Sí, hermano. Yo creo que eso es una limitante de muchas de nuestras congregaciones, el buscar el origen de las palabras. A veces nos vamos a la textualidad de la palabra sin saber que su función es diferente. Y hasta que encontramos esas palabras claves, como que muchos versículos empiezan a tomar sentido diferente. Entonces, terminamos teniendo una percepción muy diferente de la escritura y más amplia a la hora de poder hablar de ella. Eso es lo bonito de encontrar las raíces de las palabras bíblicas, que vamos, es un trabajo arduo y es de aprovecharnos, los hermanos que saben hebreo, es de aprovecharlos al máximo para, ¿cómo se llama?, para seguir aprendiendo de ello. Yo soy uno. Si les dijera cuántas palabras han dicho nuestros hermanos, que las mantengo aquí en la mente y que muchos versículos ahora tienen sentido. La última que aprendí fue sobre el árbol de la ciencia del bien y el mal, donde estaba,
que para mí siempre estuvo dentro del huerto, pero no. Me di cuenta que en realidad la palabra en hebreo le daba el contexto que estaba fuera del huerto. Cositas así son bonitas porque hay enseñanzas de las cuales uno puede anexar. Y se me vino el primer versículo que se me vino fue aquel: el que por ti el vallado lo morderá la serpiente. Encaja bien el versículo que el que quiera ir a tomar del árbol de la ciencia del bien y el mal, lo morderá la serpiente. O sea, el encontrar ese contexto bíblico, la palabra, la raíz, es muy fundamental. La palabra que nos dijo el hermano Andrés sobre las primicias, muy importante. El simbolismo de la palabra rechid, si no me equivoco, esa era la palabra. Cuán importante el contexto de esta palabra para poder conocer al Mesías. El Reshi. Y algo importante, hermano Daniel, No sé, disculpe que le corte, cuando habla, por ejemplo, el Reshi, que era la primicia, entonces uno lee en el libro de Génesis literalmente. Yo leo literalmente en cuanto, porque tampoco estamos recién aprendiendo, Amén. y la importancia de saber de que ya el Eterno nos ha traído y Él mismo se va a encargar de, se va a encargar. Perdón. Acá. el micrófono se desactivó. Hoy, Acá. hoy sí. Lo importante, hermanos, de que de todo aquello que el Eterno nos permite ir recibiendo de ese rocío, como dice que destilará como la llovizna mi enseñanza, que eso poquito cada día nosotros lo podamos ir poniendo en práctica. Escuchaba por ahí de un sabio que vivió en la antigüedad, preguntaba y decía, ¿quién es sabio? Preguntaba este sabio. Ben Somá era un hombre muy sabio. Eso se enseña en la tradición. Y él preguntaba, ¿quién es sabio? Y él decía, se contestaba, el que aprende de todo. ¿Cómo uno aprende de todo? Entonces yo le decía a mi esposa, yo puedo aprender de un ladrón. ¿En qué sentido puedo yo aprender de él? A no robar. O sea, cuando aprendemos de todo. Y con respecto al régimen, mi hermano Dani, es la primicia, o como también se enseña, la muestra, para que después cuando venga la cosecha, toda esa cosecha va a ser como el régimen. Y importante porque en el primer libro, bueno, que conocemos nosotros como el libro de Génesis, o como se le conoce también en hebreo, el Bereshit, y ahí también está la palabra cuando habla acerca de que con el principal, Sí. o dentro del principal, fue todo creado, pero cuando uno ve esa palabra creado, piensa que el Eterno creó en ese momento, porque lo vemos así porque dice, creó Dios, pero cuando lo vemos en la escritura dice que es Bará. El primer versículo dice, claro, Bereshit bara Elohim et Hashamay Behare. Claro, y lo leemos literalmente, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, sí, pero tiene una riqueza tremenda en el hebreo porque hay, en ese puro versículo está el plan de salvación. En ese puro versículo del libro de Génesis está el plan de salvación para toda la humanidad. Y después habla acerca de ese Rashid, que en la escritura lo vemos como la semilla que hemos aprendido, ¿se acuerda? Que si el grano de trigo no cae en tierra, no lleva fruto, ¿se acuerda? Si no muere. Entonces ese texto lo conecta con Isaías 53, cuando dice, y verá el fruto de su aflicción, y verá descendencia, dice. Entonces ese grano de trigo que cae en tierra, ahí también está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y, Hermano, y sí, ya que toca, mire, qué importante. Cuando usted habla, cuando empieza el libro de Génesis, que dice Bereshit, o sea, nosotros para que lo entendamos, nosotros la palabra, el artículo B, o sea, es como un artículo, dice, como en él,
pero la palabra importante es Bereshit. Dice, Bereshit en el principio, Bará Boré, dice. Creó, el creador dice Boré. ¿La tiene, hermana, por ahí la Sí. Torá? Sí, Quisiera que dice, en el principio, dice Bereshit, Bará Boré, y tienen dos letras que dice Aleph Tab. ¿Las ves las letras ahí? La Aleph y la Tab. Ya estoy sí. abriendo. No, Pero es pero no, es un artículo, sí. hermano Ramiro. Muchos lo leen y se respeta así también a los que lo ven como Al está, refiriéndose a su majestad. Pero ahí No, usa la palabra, el artículo ek. cuando Sí, nosotros decimos el artículo, cuando usted lee Aleph Tab, las dos palabras, dice, son las que usa, dice, en Apocalipsis, dice Alfa y Omega. Este mismo es este el referente. La primera, Alfa y Omega la estamos viendo en el idioma griego, no tiene nada que ver con el idioma de Israel. Dice, Sí, no, pero dice Aleph Tab, Alfa y Omega, es lo que nosotros leemos después a través de la escritura hasta llegar a revelación, como la Aleph es la primera letra del alefato hebreo y la Tab es la última. ¿Cierto? ¿Así es, mi hermana Mar? ex, es como una conexión en el hebreo, el et. Y no se lee, no se lee se Alex, lee así, et. ex, no se lee Et, Al está. claro, es et. Nunca, en el hebreo nunca lo va a leer Aleph Tap. A lo que yo voy, no lo vemos como la Tab, a lo que yo voy es que están presentes todo el alefato, todo el contexto Sí, de la Sí. palabra. sí, Principio, las ¿sí? 22 letras. Exactamente. Eso es lo que nosotros debemos tener presente. Y también hay un estudio muy importante sobre eso que nosotros debemos ver, el principio y el fin. Es como que si dijera, en el principio creó Dios el alfa y el omega. El principio, ¿a quién se le atribuye después? Nosotros, o sea, para acotar en esto, a Dios nosotros no le podemos decir que tenía principio. ¿Alguien puede decir cuál es el principio de Dios? Si Él tiene un comienzo y tiene un fin, nosotros no se lo podemos adjudicar al soberano, al interminable, al eterno, al que no sabemos ni su ancho ni su alto. No podemos tener una medida. No podemos tener una medida de nada. No podemos decirle que tuvo un principio y menos que un fin. Porque la palabra, perdón, porque la letra bet en hebreo no solamente quiere decir en, sino No, con no. también. Sí. Hablando de Bereshit, sí. No, la que yo me quería era resumir las dos letras que siguen después de estas dos, y que era la Ale. Sí, el idioma, bueno, si lo quieren ver, algunos hermanos lo ven como, Mesiánico lo ven claro, lo ven así, como el Aleph, claro. Taf, como el Alfa y el Omega, pero en el Pero el texto hebreo sí, no lo muestra. no tiene esa impronta. El Volvemos texto. a lo mismo de la mente occidental, y cuando nosotros lo empezamos a mirar del lado hebreo, como fue escrito. Pero es interesante y muy largo de entender. Pero Porque en hay que, este caso nosotros hacemos la división en la Trinidad, o sea, aguas abajo, muy aguas abajo, luego en la explicación del Evangelio, que de tantas doctrinas que se generaron, están los dualistas y hasta la Trinidad misma, muchos, bueno, por la interpretación escritural. Sí. sí, Bueno, a mí pero, mi hermano Nelson, mi hermano, perdón que le diga, me gustó enormemente, muy edificativo, pero muy bueno. Muy lindo para aprenderlo, para condimentar nuestra vida, nuestro conocimiento y adornarlo, porque es una forma muy hermosa de adornar el cómo se derramó la doctrina. Imagínense, nosotros estamos con el hermano Carrasco, nosotros estamos acá en Argentina, en el cono sur de las Américas, muy abajo, muy al sur. ¿Cuántos kilómetros tenemos, hermano, de acá nosotros a la Antártida? 3.000 kilómetros, menos, 2.000 y pico kilómetros, 2.500, a los hielos, a los hielos continentales. Y ya no queda mundo, por abajo no hay nada. Ya después viene Magallanes y no hay más nada, por abajo no hay solamente mar y hielo, nada más. Y algunos pingüinos. De repente no encontraste los pingüinos andando. Bueno, mi hermano, no sé, mi hermano Justiniano está por ahí. Sí, mis hermanos. Y pues, como cada inicio de reposo, siempre tenemos algo que conversar y algo que aprender y eso
Me alegra mucho. Pues no sé si ya no. Yo sé que es tarde en Argentina, tienen que descansar, tienen que ir a las congregaciones, pues no Amén. queremos tampoco desvelarlo, pero muy edificante se está volviendo los días de reposo en la plataforma. Y eso quiere decir que vamos por buen camino, porque tratamos de sacar el mejor provecho al día de reposo y es lo que el Señor quiere al final de cada uno de nosotros. Amén, hermano. De mi parte no tengo más comentarios, ¿verdad? Porque ha sido bien explícito y bien, se ha hablado lo correcto. Yo creo que manejamos los términos y muy bueno. No dejo de aprender. Y no sé, si algún hermano quiere dar algo, otra aportación, es tiempo, ¿verdad? Deseándole, yo voy a decir algo, deseándole que tengan un paz grandote, grandote, como dice la hermana, y que tengan un lindo día de reposo, o para los que ya van más, para los que no les gusta que digan día de reposo, una broma, Shabbat, pero como le digo, un lindo día de reposo, el Eterno les fortalezca, les provea de todo aquello que puedan estar necesitando y que podamos seguir adelante. Y es lindo ir aprendiendo juntos, sí, sí, y que, como siempre digo, que no se generen muchas veces, pues que ha habido muchas veces hermanos que se separan por pequeñas cosas o porque ya van más avanzados, quieren mirar que va abajo, como yo voy más harto con el conocimiento. Y eso no es bueno. El Eterno nos libre cuando dice ahí cuando dice que a cualquiera que haga caer a uno de mis pequeñitos, mejor que se le atase una piedra de molino en su cuello y fuese echado a la mar. Así que el Eterno nos ayuda a nosotros, somos redimidos, somos justificados, algunos van más avanzados en el conocimiento que otros, pero ahí estamos para ayudarnos. Lo importante es poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo y, Amén, y, hermano. y poder expresar fidelidad, poder expresar fidelidad. Y algo que quiero terminar, ahora sí que ya voy a terminar, mi amor, que me está mirando. Hay una parte, yo pregunto y digo, el Nuevo Testamento que se le conoce o el Testamento de Nuevo, ¿fue escrito en griego o fue escrito en hebreo? No, fue en griego, lamentablemente. Hay partes, o sea, ¿sabes que ese tema lo podríamos tocar el viernes entrante? Si alguno se hace cargo, sería importante verlo a través de la historia con los datos bibliográficos, vamos a decirlo así, como para poder tener los datos de cómo lo hemos aprendido. Porque veo que no se trata de repetir solamente, se trata de que podamos entenderlo, pero dar fe de la certeza que tenemos. Pero sería muy lindo que lo podamos. Mi hermano Carrasco ha dado en el clavo. Y una cosa que decir, mire, yo tengo un primo que dice, el roce, a veces en las conversaciones producen chispas, y las chispas dan luz. Así que bajo ese término, uno de la luz es que vamos en la conversación. Jamás para ofender a un hermano, jamás, jamás. Sea nuestra Amén. conversación. Ofender Amén. o humillar a alguna persona. Yo, mi hermano, le doy un shalom desde acá, un deseo de paz en este Shabbat para ustedes. Que el Padre Amén. los bendiga enormemente en su Amén, sabiduría, amén. en su persona. Mi hermano Justiniano y a todos los que nos escuchan, paz, mis hermanos. Que Paz. tengan Paz, mi hermano Ah, Ramiro. mi hermano Ramiro. Paz, paz. Paz a todos los Puedan hermanos. descansar. Pasen Ay, feliz noche. agradeciéndoles por las enseñanzas. Estaban ahí la hermanita Isabel, tan Estaba calladita, la hermana perdidita como Alejandra. el lorito escuchando. Sí, hermano, es que fuimos a la iglesia, hermano, y de ahí nos Buenísimo, vamos a conectar, sí, No se buenísimo, preocupen, hermana hermano. querida. sí, paz, Pero muy hermano. bien todo lo que han explicado, hermanos, que Dios sigue abriendo esos entendimientos para nosotros absorber esas enseñanzas. Amén, amén, mi hermana querida. Nos despedimos, hermanos. Paz, Pasa hermana a Mar. todos. Feliz noche. Pasa a todos. Que Feliz descansen. noche. Buen descanso. Buen provecho con los tamalitos. Ay, eso. Bendiciones. Bendiciones, Amén, hermano, finales. amén, amén.